Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal La Psicología del Futuro. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy nos adentraremos en un tema que conecta la historia, la cultura y la psicología, el estrés postraumático en madres gestantes, del curso Psicología Transcultural a cargo del magíster José Moisés Chávez Zamora. No podemos imaginar una manera de abordar los temas del conflicto armado interno, de la psicología y de la política de la reconciliación sin tratar la discriminación étnica, una forma de violencia psicológica que atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana de los campesinos quechohablantes. Kimberly Steidon, antropóloga médica. Ante el tema del conflicto armado interno, no hay un sentimiento de tragedia nacional en el Perú, y esto tiene que ver con la discriminación étnica, con las características de aquellos que fueron asesinados o desaparecieron durante la violencia. Nelson Manrique, historiador y sociólogo. La teta asustada es una película peruana publicada el año 2009. Esta obra, considerada un ejemplo del realismo mágico, aborda un tema muy relevante y actual: los efectos de la violencia sexual sobre las madres gestantes y cómo este trauma se transmite psicológicamente a sus hijos. Nominada al premio Oscar de la Academia de Hollywood como la mejor película extranjera del año 2010, esta película, dirigida por la cineasta peruana Claudia Llosa, se inspira en el libro Entre Prójimos, el conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú, del año 2004, una obra de la antropóloga médica estadounidense Kimberly Steidon, profesora asociada de la Universidad de Harvard. Entre Prójimos trata del conflicto interno armado en el Perú durante los años de 1980 y 1990. La violencia política fue naturaleza fratricida entre Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas y las rondas campesinas. Kimberly Steidon colaboró con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Oficina Ayacucho, brindando los datos de su trabajo de campo con testimonios de mujeres campesinas víctimas de violación y explotación sexual durante el conflicto interno armado. Steidon describe la creencia campesina de que la violencia, el miedo y el sufrimiento pueden transmitirse a través de la lactancia materna a las nuevas generaciones. A pesar de que La teta asustada trata del estrés postraumático en las madres gestantes víctimas de crímenes sexuales, la película no fue valorada en su momento. Siendo la violación una práctica sistemática durante el conflicto armado interno, simbólicamente en la película se representó el efecto del miedo en las mujeres con la práctica de mantener una papa dentro de su vagina como una estrategia de defensa contra las violaciones sexuales. El sufrimiento de muchas mujeres andinas, quechohablantes, no fue entendido. La mayoría del público peruano fue indiferente. La apatía frente al dolor del prójimo se debe entender, según Kimberly Steidon, como una forma de discriminación étnica muy arraigada en la sociedad peruana. En el presente video abordaremos el fenómeno de la transmisión intergeneracional del estrés postraumático. Asimismo, la toma de conciencia de la necesidad de trabajar los aspectos sociales y psicológicos para reconciliar el pasado y construir el presente. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno incapacitante que se desarrolla después de la exposición a un evento traumático como agresiones físicas, abusos sexuales, guerras, ataques terroristas, muertes repentinas o catástrofes naturales. Se caracteriza por pensamientos intrusivos, pesadillas y recuerdos retrospectivos, flashback, evitación de los recordatorios del trauma, pensamientos y estados de ánimo negativos, hipervigilancia y trastornos del sueño,
Las modernas investigaciones determinan que el condicionamiento clásico pavloviano, que es un tipo de aprendizaje implícito, está en la base del trastorno de estrés postraumático. La antropóloga Kimberly Theydon afirma que la categoría trastorno de estrés postraumático fue concebido dentro del paradigma médico-psiquiátrico norteamericano y da prioridad a la psicopatología individual, es decir, genera una desregulación de los sistemas nervioso, endocrino e inmune sin tomar en cuenta el contexto social. En este sentido, el trastorno de estrés postraumático no es una categoría exportable de una cultura a otra, porque da prioridad a lo intrapsíquico. Theydon propone abandonar el dualismo cartesiano cuerpo-mente. Propone abordar el plano interpsicológico, tomando en cuenta la sociedad y la cultura para que los síntomas no pierdan el sentido ni el significado. Es decir, tomando en cuenta los sistemas de mediación en el vocabulario de la psicología cultural. En quechua, el término es mancharisja ñuñu. Mancharisja es el susto o miedo, y ñuñu es teta o leche. Kimberly Theydon traduce el término quechua original como la teta asustada. Mancharisja ñuñu puede captar el doble sentido, tanto la propia mujer que siente el miedo y el temor que puede transmitir a través de la leche materna a su bebé. En este sentido, la teta asustada es el equivalente a trastorno postraumático en las madres víctimas de violencia y explotación sexual durante el conflicto interno en Ayacucho. Las mujeres entrevistadas por Theydon hablan de cómo el miedo había alterado sus cuerpos, pero también su preocupación por el miedo que se transmite a sus niños de pecho a través de la leche materna. Las mujeres hablaron de manera conmovedora sobre el miedo en el pecho, la leche de rabia, de preocupación, de tristeza. Las mujeres andinas abusadas estaban muy preocupadas por sus hijos. Todas estas emociones pueden afectar los cuerpos de las mujeres y ellas lo pueden pasar a través de la leche materna. Por otro lado, el aprendizaje implícito es de carácter generalizado o universal, basado en el principio de conectividad de la actividad neuronal. Es de naturaleza encarnada, restringido por representaciones somatosensoriales específicas. Por ejemplo, aprender a hablar. Contiene además al aprendizaje social, al aprendizaje emocional, entre otros. Su función es predecir en base a la memoria y establecer asociaciones entre objetos y sucesos relevantes. Se aprende por contigüidad, repetición y éxito. No es intencional, sino incidental. Además, es automático y no controlable. En cuanto al aprendizaje social, por ejemplo, podemos encontrar a los estereotipos y actitudes sociales, la autoestima, el liderazgo, la identificación con el endogrupo y el rechazo al exogrupo. Mientras que en el aprendizaje emocional encontramos aquellas asociaciones emocionales a contextos, como la ansiedad. El aprendizaje implícito se genera por condicionamiento clásico de Pavlov y condicionamiento operante de Skinner. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado. Una consulta, ¿les podríamos llamar como equipo Israel o prefiere que le llamemos de otra manera, un poco más formal? Como Israel está perfecto. Okay. Ya. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches. Sí. Bueno, nos presentamos, nosotros ahorita somos estudiantes de octavo ciclo, somos parte de este curso de Psicología Transcultural, hemos tenido por ahí el contacto con ayuda de Judith, conversar con el profesor Chávez, bueno, para poder contactarte, ¿no? Y poder estar conversando a lo largo de, pues, este tiempito que tenemos acerca de, pues, este tema de interés. En primer lugar, digamos, por ahí lo que teníamos era analizar la película de La Teta Asustada, y por ahí el profesor nos dio esta información, ¿no? De que es que había una tesis que se había desarrollado en torno a esta. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Me presento, yo soy Joan Mendoza, ahí también están el resto de chicos que conformamos este equipo, creo que se van a presentar. Está bien, está bien. Sí, buenas noches. Bueno, en mi caso, ya justamente me presenté contigo en WhatsApp. Yo soy Judith Torres y también voy a ser parte de la entrevista. Ahí también mis otros compañeros se van a ir presentando. Excelente. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches. Bueno, como ves ahí en las letritas, mi nombre es Michelle y también voy a ser parte del equipo en esta ocasión que te va a realizar algunas preguntas. Excelente, ok, gracias.
Ok, un gusto, Jimmy. Hola Israel, mi nombre es Sebastián. Espero que todo bien y gracias por aceptar la entrevista. Ok, bueno, para mí un gusto y más bien felicitarles por interesarse por estos temas, ¿no? De carácter cultural relacionado a nuestra carrera. Ujú. Sí, muchas gracias, Israel. Y bueno, ya para comenzar con la entrevista, por ahí chicos, si podemos ir apagando nuestras camaritas, vamos a seguir esta dinámica, que es que yo voy a estar conversando contigo quizás en este primer momento, y vamos a ir como que pasando a determinadas partes de la entrevista, determinadas preguntas, ¿no? Excelente. Entonces, bien, vamos comenzando. Buenas noches de nuevo, Israel. Muchas gracias por haber accedido a tener esta pequeña conversación con todos nosotros. Es acerca, más que nada, un conversatorio acerca de pues, este tema que es tan importante como el tema de los traumas pues, generacionales. Acá el asunto es que como parte de este curso de pues, psicología transcultural, se nos asignó lo que es el análisis de esta película, ¿no? La teta asustada, que bueno, fue tan nominada acá en Perú ya en años pasados. Y pues dentro de este análisis nos dimos cuenta de que también hay trabajos realizados, en este caso viene a ser una tesis, el cual es pues la que tú sustentas, que en este caso Israel vendría a ser el tema de tesis, investigación o intervención de secuelas psicosociales transgeneracionales de violencia política en niños ayacuchanos. Entonces, Israel, quería preguntarte en un primer momento, para ti en todo este proceso, ¿qué fue lo más desafiante de trabajar con niños que en este caso heredaron traumas de la violencia política de esos años? Ya. A ver, trabajar estos temas de violencia y sus secuelas, sus efectos, primero en las personas que vivieron y luego en sus demás generaciones, es un tema un poco difícil, ¿no? De abordarlos, y creo que el primer desafío fue justamente trabajar con personas vulneradas, con personas que tienen unas heridas o traumas muy duras, ¿no? Que no lo han curado, no lo han comprendido, y hay muchas veces un resentimiento detrás, ¿no? En la historia de los padres, de la comunidad, porque ha habido mucho conflicto en las comunidades. Entonces, abordar este tema, el solo hecho de tocar este tema es un reto, ¿no? Es un desafío, es uno de los primeros desafíos, ¿no? ¿Cómo abordas, cómo empiezas ese proceso, ¿no? Primero para conversar, para entablar una relación con ellos. Entonces, eso es un reto, ¿no? Y porque esas secuelas, esos efectos de la violencia han sugerido mucha repercusión, ha trastocado sus vidas, ¿no? Personales, familiares y de la comunidad. Entonces, eso ha sido un desafío, ¿no? Lo otro es la familiarización, que es uno de los procesos que se realizó, ¿no? Y que se hace en los procesos de intervención comunitaria, de investigación social, es un proceso de familiarización. Eso fue un reto porque son familias quechohablantes con una dinámica, una relacionalidad, ¿no? Estamos en épocas post-conflictos, ¿no? Entonces había mucho miedo. Entonces eso fue un desafío muy grande. Las ventajas que tuve para eso fue que yo soy quechohablante también, ¿no? Soy andino y también formo parte de las 120.000 familias desplazadas. Entonces, tal vez esa es la afinidad también que me permitió interesarme por estos temas, ¿no? Entonces, la ventaja de ser quechohablante fue clave, ¿no? Por ejemplo, una de las experiencias muy, muy gratas que tengo antes todavía de la investigación con unos compañeros de la facultad, ¿no? Con Eli, con Alan, ¿no? Que estábamos interesados, estudiantes que estábamos interesados en investigar temas de violencia. Hicimos 3 viajes previos a Ayacucho, prácticamente todo Ayacucho. El primer viaje a Ayacucho Sur, Ayacucho Centro y el tercer viaje a Ayacucho Norte. Entonces, ahí el hecho de hablar quechua nos permitió avanzar con el trabajo. Sin eso era imposible, ¿no? Llegamos a una comunidad y el miedo se sentía. No había ni nada, nadie había en la gente. En la comunidad llegamos, no había nada, estaba desolada. Se acercó un señor, nos llevó a un cuartito y no se apareció nadie.
Entonces estábamos preocupados y entonces la gente no quería hablar con nosotros. Entonces en una de esas yo intentando esbozar una presentación, ¿no?, en quechua, así netamente, después de eso recién nos permitieron entrevistarlos, nos invitaron ya a sus casas y todo. O sea, ese fue una conexión, digamos, ¿no?, que nos salvó, ¿no? Entonces, creo que esos son los retos y también hay ventajas, ¿no? A partir de eso sacamos adelante algunos proyectos. Bueno, eso sería. Claro, Israel, muchas gracias. Me parece que, según lo que me has mencionado, entre los desafíos principales está, digamos, el trato difícil o esto que puede ser quizás peleagudo, el poder abordar unos temas que hayan sido tan sensibles en ese momento y pudieran ser una primera parte que quizás pueda dificultar el desarrollo de esta investigación. Y como una segunda parte, quizás barreras un poco más de lenguaje, un poco más sociales también que pueden estar presentes. Sin embargo, también en el camino se identifican por ahí algunas ventajas que pudieron ser útiles, como es el tema de que pues se pudo tener este lenguaje en común, ¿no? El quechua, por ejemplo, para poder conversarlo. En este sentido, también me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que estos traumas generacionales se pueden abordar efectivamente desde la psicología? Sí, mira, ahí hay un reto muy grande para los psicólogos actuales, ¿no? El tema de los, por ejemplo, de los centros de salud mental comunitario que están atendiendo bien, ¿no? A nivel nacional es un programa que funciona, pero tiene una limitación que es muy grande, que en realidad no son centros de salud mental comunitarios, ¿no? Como de comunitarios no tienen nada, ¿no? Y es un centro de salud trasladado a los distritos de todo el Perú y que se atiende a la comunidad desde el enfoque clínico, medicalizado, ¿no? Claro que son especialistas en salud mental, sí, pero no tienen esa mirada, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento en reflexiones con otros colegas también sobre análisis de los centros de salud mental comunitario. Vemos que es un reto. Para la psicología sí toca pensar una mirada no individualizada ni clinicalizada y sobre todo centrado en la cultura o teniendo en este caso particular de Ayacucho y con niños ayacuchanos o familias ayacuchanas, donde la cosmovisión andina, digamos, sus hábitos, sus dinámicas sean parte central de esta intervención. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de comprender la salud mental, ¿qué es la salud mental? Ya es una barrera, ¿no? Pensada como tal y como se trabaja ahorita en el MINSA o la OMS tal y como lo ve, no se logra entender. Inclusive cuando hablábamos con personas lo entendían como salud dental, ¿no? Ah, salud dental, qué bueno. Entonces pensaron que era la salud del diente, pues, ¿no? Entonces no hay una comprensión. Hay que comprender que la cosmovisión andina es oral, concreta, es también animista, ¿no? Entonces, no pensar en eso es colectivo, ¿no? Entonces, no pensar con esa entrada desde la psicología sí nos va a crear limitaciones. Y justamente pensando en eso, en esa debilidad o en esa limitación, el 2018, que también estuve por tierras ayacuchanas, investigué este tema, ¿no? Sobre la salud mental desde la cosmovisión andina, ¿no? Hice un pequeño estudio igual cualitativo. ¿Qué pensaba? Entonces he hecho un análisis temático en la comunidad, en el distrito de Chungui, que es una de las zonas más vulneradas por la violencia política. Entonces se recogió, se entrevistó a personas de centro de salud, a las personas de la comunidad y a los docentes, ¿no? Bien interesante esta investigación. Entonces, porque quería entender, yo también como quechuahablante, como psicólogo lo entendía, ¿no? Con la mirada, digamos, occidental, con la mirada, con un pensamiento abstracto se puede comprender la salud mental, pero ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se trabaja la salud mental desde esta cosmovisión andina? Es difícil, ¿no? Por eso es de que no
todavía los procesos de intervención no logran calar o abordar o tener digamos, buenos resultados, ¿no? Entonces, solo para cerrar este tema, la salud mental desde la cosmovisión andina, para pensar cómo ellos podrían, qué significados y sentidos le atribuyen a eso, lo primero fue trabajar el constructo, ¿no? Es decir, un concepto primero, que era de Hali Yuyay. Si tú le preguntas a personas de cualquier cultura, ¿no? Le preguntas algo que no está en su idioma, no se comprende para empezar. Entonces, si le preguntamos qué es la salud mental, no se entiende, ¿no? ¿Qué será? ¿Es mental, dental? Ya se acabó. Pero la entrada de este estudio fue Imataj Hali Yuyay. ¿Qué es la salud mental? Esta primera traducción de Hali Yuyay, de salud mental a Hali Yuyay, fue con el apoyo de un docente de quechua, mi padre, que es docente de quechua en la Universidad del Centro del Perú. Entonces, en diálogos con él, traducimos el concepto de salud mental al quechua, ¿no? Donde Hali es fuerte, bueno, bonito, y Yuyay es memoria, pensamiento, recuerdo, ¿no? Entonces, la salud mental traducida en este concepto al inicio se podía entender mejor. Entonces, todo el estudio giró en eso. Y Matan Hali Yuyay, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces ellos empezaban a responder y los hallazgos fueron muy interesantes. El Hali Yuyay no solo es decir como una memoria fuerte, una memoria sana, una memoria vigorosa, un pensamiento sano, fuerte. La comunidad lo concibe de una manera integral, colectiva, comunitaria, relacional, económica e histórica, es decir, concreto, cercano. Entonces, es decir, el Hali Yuyay se traduce como bonitos recuerdos, bonitos pensamientos, recuerdos fuertes, hechos memorables. Entonces, y sobre todo, en la cosmovisión andina hay un tema de la relacionalidad, ¿no? Entonces, no existo sin el otro. Entonces, la salud mental está dentro de esa concepción en relación, en armonía con el otro, con la comunidad, con la naturaleza. Entonces, esta concepción de salud mental desde lo andino me parece más integral que lo que percibe el personal de salud y los docentes, por ejemplo. Entonces, lo bonito de este concepto, por ejemplo, es de que ya es un constructo, ¿no? He presentado un artículo sobre esto, esperemos que salga en una revista de Ayacucho, en Chiapas. Entonces, cuando decimos que la salud mental es memorias históricas, recuerdos fuertes, entonces es algo concreto. Esta reunión, esta entrevista se convierte en un hecho memorable, en un Hali Yuyay, es decir, es un acto, es una actividad que fortalece la salud mental. ¿Ve? Entonces, para las familias, para los niños, para la comunidad, trabajar salud mental ahora es concreto, en el día a día, en este momento, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, ¿qué es salud mental? Mata Hali Yuyay, es tener dinero, es no estar pidiéndole plata a nuestros esposos, es tener buenos gobernantes. Es decir, no solo es algo que pasa en mí, sino es el entorno también. Y eso es salud mental, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cosmovisión, un poco explorar y desde ahí intervenir, porque esto es un tema social, es un tema relacional. Entonces necesitamos abordar también desde esas magnitudes o niveles este fenómeno de la transgeneracionalidad y otros procesos de salud mental. Eso sería. Sí, gracias Israel. Me parece importante tu reflexión, ¿no? Cómo quizás este concepto que tenemos de centro de salud mental comunitario solo se queda en eso, en el nombre, y quizás no se adapta tanto a lo que viene a ser una comunidad o a lo que viene a ser una población que tiene su misma o su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente esta reflexión
con el cual, pues un término como el cual puede ser salud mental, que quizás para nosotros pueda ser muy usado, quizás para este dialecto, para el quechua, no tenga una traducción literal, ¿no? Se busca una forma en cómo poder adaptar y en cómo poder ver quizás este cuidado o bienestar psicológico que se pueda conseguir alrededor de, pues, una comunidad, puesto que no se ve tanto esta forma tan individual, quizás, o tan individualizada de abordar todo lo que vienen a ser los traumas generacionales o todo ello, ¿no? Entonces, muchas gracias hasta aquí y vamos a continuar ahora con el resto de la entrevista. Ok. Sí, y comparto la opinión, muy interesante, la verdad, y qué bonito, ¿no? Qué bonito este concepto psicológico del Hali Yuya, ¿no? Que viene siendo lo que se quiere realizar, ¿no? Compartir o llevar estos conceptos psicológicos justamente a la comunidad. De alguna manera realizar una psicología, como decías, ¿no? No individualista, sino una psicología cultural, una psicología de la propia comunidad, ¿no? Y justamente en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Qué rol jugaría la comunidad en cuanto a la recuperación del trauma transgeneracional, ¿no? Que estábamos conversando? Sí, el rol o el papel que juega es fundamental, particularmente pensando en este proceso de secuelas transgeneracionales, ¿no? Y de otros procesos que podrían ser colectivos también, ¿no? ¿Por qué sería fundamental? Particularmente desde esta cosmovisión andina, porque se privilegia la relacionalidad, ¿no? La armonía en la comunidad y en la naturaleza. Por ejemplo, el Ainu, hoy por mí, mañana por ti, o el Minca, que son proyectos colectivos, ¿no? O el Minca Pachamama se le dice, ¿no? Actividades para nuestra tierra. Entonces, desde ahí, en el proceso de recuperación, sobre todo de estas secuelas que no solo son individuales, sino son comunitarias, porque hay un tejido social, familiar resquebrajado. Se hablaba en la CBR de tejidos y trastocados, ¿no? Entonces, esa memoria trastocada, digamos, esos proyectos de vidas rotos, entonces, si solo lo vemos desde una mirada individual, cada uno puede hacer su esfuerzo, ¿no? De recuperar. Pero si es en colectivo, en comunidad, es mejor, ¿no? Entonces, la comunidad nos ayuda a recuperar espacios de memoria colectiva, ¿no? Y eso nos permite resignificar. Por ejemplo, en Ayacucho, la Hollada, que tuve la oportunidad de ir con las madres de ANFACEP en el proceso de exhumación de cuerpos, ¿no? Para reconocer a sus familiares. ANFACEP tiene ya 40 años de lucha, han hecho una comunidad, se han unido y están, de hecho, sí siguen buscando todavía a sus familiares. Algunos ya han cerrado el círculo y ya han enterrado. Pero mira cómo la hollada que está detrás del cuartel Los Cabitos, es como una hondonada, ahí era fácil, ¿no? Tirar los cuerpos y echarle tierra con maquinaria y desaparecían, ¿no? Entonces, esa hollada, ahora hay un santuario de la memoria, se llama justamente la hollada. Entonces, ese trabajo significa, ¿no? Esa memoria colectiva, que esa salud mental colectiva se recupera, ¿no? Al resignificar ese santuario, entonces una forma de reparar la salud mental colectiva y además individual, ¿no? Igual, el ojo que llora, que está en Lima, significa eso, ¿no? Uno ve tantas piedras ahí, tantos nombres. Para muchos significa, pues son nombres, ¿no? Pero si no lo ve como uno, como fraterno, el similar a uno, no lo siente. Entonces justamente la comunidad y estos espacios de recuperación de la memoria nos permiten también trabajar, procesar estas secuelas. En una de las familias que trabajé, no era posible
trabajar individualmente con ella si no procesábamos primero su historia, por ejemplo. Una de las señoras seguramente habrán leído en una tesis, dice, a ella la vendieron, ¿no? Su mamá lo vendió por, no recuerdo cuánto, ¿no? Unos 5 soles, creo. O sea, ya, no, a sus hermanos lo vendieron, a ella la regalaron. Entonces yo decía, ni un sol me han dado por mí, o sea, me han regalado. No lograba entender tanto rechazo, no tanto desamor, que de hecho eso configura su personalidad. Pero al entender la historia y resignificarla, cuando descubrimos que su mamá pues la regaló y se fue a la selva para salvar su vida, la señora comprende su historia, la recupera y además la resignifica. Dice, o sea, mi mamá sí me quería, o sea, me ha regalado, porque si solo me dejaba o me dejaba con mi mismo nombre, entonces me iban a matar. Pero al regalarme, le dijo, te regalo, ponle tu nombre, es tuyo. Y se cambió de apellido y pudo sobrevivir. O sea, el acto que al inicio era de desamor, ahora al resignificarla, es un acto de tremendo amor que ella recién puede visualizar, puede entender. Y eso ayuda a procesar, por ejemplo, estos traumas, ¿no? Entonces, la colectividad, la comunidad, tiene mucho significado, tiene mucho poder para ir curando estas heridas. Uh-huh. Claro, y justamente en ese sentido, ¿no? Comentabas acerca de este rol de la comunidad mediante este tipo de mecanismo, ¿no? En este caso, la resignificación, ¿no? Que hace a diferentes aspectos, ¿no? Ahora quizás dando una postura, una perspectiva un poco más psicopolítica, algo parecido, la siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Cómo puede fortalecerse este poder, este rol de la comunidad desde las políticas públicas o quizás instituciones educativas? Desde las políticas públicas es escuchando y prestándole atención a estos procesos, ¿no? Sí, por ejemplo, para los gobernantes de turno, esta época significa, como lo dicen ahora, es terrorismo, y todo lo que habla es terrorista. Entonces ahí hay una significación y desde ahí no se va a hacer nada, ¿no? Sin embargo, gracias al programa, por ejemplo, del Plan Integral de Reparaciones del CEMAN, del Comité Multisectorial de Alto Nivel, hay una política bien interesante, ¿no? Que se han juntado varios ministerios para crear justamente el plan. Y a mí me parece que es una política de reparación muy importante que se ve hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hay asociaciones de desplazados, hay asociaciones en Ayacucho, en Huancayo, ¿no? Donde la gente se sigue organizando hasta ahora. Y dentro del plan hay, digamos, avances porque todavía se mantiene hasta hoy en día, ¿no? El tema de reparaciones individuales, por ejemplo. A mucha gente que ha perdido un familiar cercano han recibido un bono de 10.000 o 15.000. Son reparaciones individuales, ¿no? Que ayuda. El otro tema que ha servido bastante es el RUP, el Registro Único de Víctimas. El solo hecho de aparecer en ese registro único de víctimas es que el Estado reconoce que uno fue víctima de ese proceso y te entrega una constancia. Qué bonito, por fin reconocieron. Eso es clave, por ejemplo. Entonces es una política que está, en mi punto de vista, sí está reparando, ¿no? Hay reparaciones en educación también. Hay dentro de Pronavec, hay una beca, se llama, ¿cómo se llama? Esta beca Reparet. Es la beca para reparar en educación a las víctimas y a los hijos de víctimas. Y lo bonito de esta beca es de que es heredable. Es decir, digamos, una señora de 60 años que es reconocido y tiene su registro único de víctimas y ya no va a estudiar, pues no tiene derecho a escoger una carrera en una universidad o instituto, pero a los 60 años la vida ya le ganó. Entonces es injusto, ¿no?
porque llegó tarde la reparación, pero esta señora puede heredar a su hijo o hija o hasta su nieta o nieto. Entonces hay muchos nietos de víctimas de violencia política que están estudiando con esa beca Repare, y es bonito que lo asuman, ¿no? Entonces, por ahí, estas políticas en salud, en vivienda, es una política, me parece excelente, ¿no? Lo que habría que pensar es cómo reparamos el tejido social. Ahí sí está un poco difícil, ¿no? Que el Estado podría promover la organización, la asociación, para desarrollar actividades colectivas de reparación. Por ahí podría ir una política. Entonces la política en general tiene que ver con dos cosas, ¿no? Uno, con derechos vulnerados y necesidades e intereses. Entonces sí, los gobernantes de turno reconocen a estas asociaciones o personas como un interlocutor válido a quien escuchar. Entonces ahí, desde ese diálogo, se empieza a tejer o a construir políticas en beneficio de las personas, ¿no? Que han sido víctimas. Entonces por ahí habría que pensar en políticas, ¿no? Desde el gobierno, puede ser local, regional. También, por ejemplo, dentro del MINSA hay una política también de atención a las personas víctimas de violencia política, y los psicólogos que requieren para esta área son psicólogos o terapeutas que sean especializados en trabajar con víctimas de violencia política. Yo estuve trabajando como medio año en Ayacucho en ese proceso, y es donde ves pues cómo esa violencia política ha repercutido hasta hoy, ¿no? Y tiene muchas cosas por trabajar, y cómo, por ejemplo, es una política del Ministerio de Salud, ¿no? La idea sería pensar en una política multisectorial para abordar y fortalecer esta organización, ¿no? Desde el Estado. Así es. Claro, muy interesante lo comentado, ¿no? Y acerca de justo esta reparación social, estás dando justamente los puntos clave, ¿no? Porque entonces la línea estaría marcada, ¿no? En ese sentido, vamos a continuar con la entrevista. Buenas noches. Encuentro muy interesante lo que comentas sobre los efectos generados por el contexto que vivenciaron aquellas personas y cómo con el tiempo muchos han podido darle un nuevo significado a aquellos motivos. Y bueno, teniendo en cuenta que la investigación que realizó usted se trabajó con familias de diferentes generaciones, nos gustaría saber qué diferencias pudo identificar en el trauma de las personas que vivenciaron directamente los hechos y las generaciones posteriores. Ya. Ok, a ver, ¿qué diferencias hay? Lo primero que podría notar más bien como similitudes, o qué es lo común, es de que hay un deterioro de la calidad del vínculo en todos, ¿no? La primera y segunda generación que vivieron y la tercera generación que no vivió, y probablemente la cuarta generación ahora, ¿no? Actualmente ya hay una cuarta generación. En todas estas generaciones lo que se ha deteriorado es la calidad del vínculo. ¿Eso qué significa? Que es más distante, es menos amoroso, menos afectuoso, es menos cálido. Entonces ese es un común denominador, digamos, ¿no? Ahora, las diferencias que hay entre la primera y segunda generación, es decir, los que han vivido la violencia, es decir, han experimentado, son la primera y segunda generación. La primera generación porque eran los adultos, los padres, y la segunda generación en ese momento eran los hijos, ¿no? Tendrían pues 8, 9, 12 años. Entonces, estas dos generaciones
han tenido que pasar uno por un mecanismo de huida, de supervivencia, que es totalmente en un contexto de crisis, ¿no? Huyendo, respuestas de huida reactivas, es decir, ¿qué hago? Ahí no da para pensar qué es lo mejor, qué puedo hacer. Pensar, por ejemplo, en vender a mi hija, eso no es, digamos, en un contexto de estabilidad, no de crisis o de conflicto, bueno, es impensable. Pero en un contexto de crisis, con riesgo además de pérdida de la vida, entonces vender a la hija se convierte en una respuesta, ¿no?, reactiva, ¿no? ¿Qué hago ante esto? Es una estrategia de supervivencia. Entonces los vínculos, los tejidos sociales, familiares, ahí se rompen en primera, ¿no? Ya niego, no es mi hija, la desconozco, ¿no? ¿Quién será? Llévense a esa niña. Es más, la humillo, ¿no? Es que va a ser mi hija tal por cual. Entonces ahí pareciera, hay una negación, hay una humillación, pero es una respuesta de supervivencia. Lo que me importa es que viva, no me importa si le digo ok, si me odie, no sé, pero que sobreviva. Entonces, por ejemplo, estas dos generaciones no tuvieron la oportunidad de revisar, de reflexionar, de pensar, de procesar sus vivencias traumáticas, definitivamente. O sea, el miedo, el resentimiento, el silencio eran sus mecanismos, no hablar. Si venía un desconocido, te preguntaba qué familia eres, no hablo. Y entonces, porque el contexto de conflicto era eso, ¿no? De día venía el ejército, de noche venían sendero, y entonces, ¿qué hago? Terrible. Si hablo de día, de noche me matan. Si hablo de noche, de día me matan. Y era un contexto terrible. Entonces, las relaciones en las generaciones primera y segunda que vivieron han sido de supervivencia, de huida, han sido mecanismos reactivos, han sido la violencia, el abuso, ya se configura como forma de relacionarme con los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no me vinculo con nadie, así ha sido mi primo, no me importa, ¿no? Primero yo o mi familia y después no me importa. Entonces ha sido para defender, ¿verdad? Entonces ahí los roles se han trastocado. La hija o el hijo mayor se convertía en padre de los más pequeños, tenía que velar. Entonces el papá ha desaparecido, la mamá asume roles, la mamá ha desaparecido, el papá tenía que asumir roles, es decir, los roles se trastocan, la familia se desconfigura. Es decir, hay una vivencia deshumanizante en esta primera generación. La capacidad de pensar lúcidamente desaparece. La capacidad de comunicarse con veracidad desaparece. La sensibilidad frente al sufrimiento ajeno desaparece, ya nos volvemos fríos, ¿no? Ya he visto morir ya 20 personas degollado con bombas, no siento nada, no me importa. Mira cómo daña eso y cómo daña la esperanza. Hay mucha desesperanza en estas generaciones. Entonces, todo esto es en las generaciones, dos generaciones que vivencian el conflicto, ¿verdad? Entonces, este hecho, todo esto que narro ahora, les comentaba que trabajé como psicólogo del Plan Integral de Reparaciones. Ahí pude ver, después de, miren cuántos años, desde el 2008-9 al 2019, 10 años después, vi a adultos que tenían problemas de salud mental, que eran víctimas de violencia política, y ahí pude identificar que había un trauma complejo en muchas personas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que una persona que ha vivido el conflicto, que no ha tenido la oportunidad de trabajar, procesar sus traumas, entabla una relación de pareja con un hombre violento, consumidor de alcohol. La familia también hay una relación mucho de celos, de egoísmo, entre otros, no dejan que entre ellos progresar, hay muchos conflictos.
y una paciente en concreto desarrolla el trauma complejo. Mira, ha sufrido 10 años viviendo en conflicto, después se enamora, vive más o menos 15 años en conflictos de relación de pareja, con violencia y todo, con una dependencia fuerte, y al final tiene 25 años viviendo en una situación crítica de conflictos, ¿no? Entonces ahí se configura el trauma complejo. Entonces eso es como una consecuencia a largo plazo, ¿no? Que no se toca en la tesis porque eso lo veo ahora después, ¿no? Recién. Entonces hay un tema de abandono, de orfandad, ¿no? Un historial de maltrato tremendo, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto señalado para las dos generaciones. En la generación que no vive la violencia, ahí, a ver, justo en la... A ver, voy a compartir esta imagen que está interesante. En la tesis se plantea esta... ¿se ve en mi página? Ya. Entonces, esta es en la generación ya de personas, de hijos, ¿no? Que no viven la violencia. De hecho, la calidad del vínculo se deteriora, hay ausencias físicas, hay una ausencia afectiva. Los padres no asumen ese rol de cuidado, de afectuosidad que podría tener, ¿no? Y la cohesión es escasa, es baja. Entonces, esta dinámica familiar de la tercera generación es lo que configura las secuelas en la tercera generación. Entonces, los estilos parentales son deficientes, ¿no? Los estilos de crianza son jerárquicos, con uso de la violencia. Los estilos de comunicación son, como dice acá, pobre comunicación sumisa o agresiva. Entonces, con pobre comunicación de afectos. Entonces, con este contexto, con padres, digamos, traumatizados, con secuelas, que además no han vivido un contexto de apego, de afecto, no es posible configurar familias saludables con una calidad de vínculo óptima, ¿no? Entonces, estas son las secuelas, estas son las condiciones de las nuevas familias que van a generar secuelas en los chicos de tercera generación, que son orfandad, abandono, que pobre autoestima, entonces sus autoconceptos pobres, ¿no? Entonces esto es lo que va a generar en la tercera generación, ya de personas que no han vivido la violencia, ¿no? Y eso es lo terrible, que a veces las familias no lo ven, ¿no? No pueden comprender que sus comunicaciones, sus formas de contacto están reproduciendo un tipo de ser, ¿no? De configurar su personalidad de los niños, ¿no? Así es. Eso sería sobre ello. Muchas gracias por su respuesta. Me parece muy importante lo que menciona respecto a cómo la violencia política fue para la generación que la vivenció una desconfiguración de la dinámica familiar y del vínculo afectivo, ¿no? Producto del temor y la desconfianza hacia los demás, que actuaron como un mecanismo de protección para ellos. Y al mismo tiempo, ¿no? Cómo fue generando un efecto en las relaciones interpersonales, en la comunicación, en los roles, en la pérdida de la sensibilidad. Y en el futuro, cómo pudo observar usted que se formaron familias disfuncionales producto de los traumas no trabajados, y también aquellos efectos que se dieron en las generaciones posteriores en cuanto a la configuración de las relaciones saludables y los problemas de autoestima y autoconcepto. Me parece muy relevante. Y bueno, para continuar con la entrevista, le daré el pase a mi siguiente compañera. Ok. Sí, bueno, continuamos. Justamente con lo que estaba mencionando, ¿no? De que, por ejemplo, dentro de este contexto es muy interesante, digamos, la capacidad de las personas que han tenido, ¿no? Para poder adaptarse y también superar estas adversidades, ¿no? Y algo que pues, se relaciona directamente con el concepto de lo que es la resiliencia, ¿no? Por ello, justamente, este es un tema clave que ha sido tocado también en su investigación, y quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo definiría la resiliencia en el contexto de estos niños ayacuchanos?
y qué factores son determinantes, ¿no? Para poder desarrollarlo. Ok. Ya. De hecho, la resiliencia fue uno de los factores que se identifica también, ¿no? en la tesis. Y, a ver, la resiliencia, de hecho, tiene sus dos niveles, ¿no? El primer nivel, que es de resistencia, de soportar lo que pasa, y el segundo nivel de resiliencia, que es salir triunfante, ¿no? de esa experiencia crítica. Entonces, en ese sentido, de hecho en la tesis planteo factores, ¿no? protectores de la resiliencia. Sin embargo, creo que podría identificar un tema clave, ¿no? que es una persona de referencia positiva. Contar con una persona de referencia positiva, ¿no? Puede ser dentro de la familia, fuera de la familia o dentro de la comunidad, ¿no? En este caso, desde la cosmovisión andina, siempre relacional, siempre presente con el otro. Entonces, desde ese punto, una persona de referencia positiva se convierte en un eje fundamental para desarrollar resiliencia. Pueda que sea pobre, pueda que no tenga papás, pueda haber pasado un montón de cosas. Pero si tengo una persona de referencia positiva, voy a poder desarrollar esa capacidad resiliente. Y eso, desde la cosmovisión andina, es un tema que habría que pensar, ¿no? para los procesos de intervención comunitaria, por ejemplo. Miren, desde la cosmovisión andina, el huachcha es la palabra, ¿no? Huachcha es el pobre, el abandonado, el huérfano, ¿no? Entonces, pero el huachcha no solo es el pobre de dinero, sino más bien está relacionado al abandonado. Es aquel que no tiene vínculos. Entonces, huachcha, dicen. Por ejemplo, cuando hablamos o cuando se habla de personas que son huérfanos, en quechua es huachchacuna, ¿no? La gente dice huachchacunata hawaiku, y dice, ¿no? Mira esos pobrecitos, ¿no? Esos niños huérfanitos, ¿no? Entonces, y ese es como que el sentimiento más desagradable que uno puede tener, ¿no? Ser huachcha, ser pobre, ser abandonado, no tener a nadie, es muy, muy fuerte, ¿no? Hay varios huaynos que tienen que ver con el ser huachcha, ¿no? Con el ser pobre, pobre de vínculos sobre todo. Entonces, pensando en esa cosmovisión andina que es relacional, tener a alguien de confianza o de referencia positiva es fundamental, es fundamental. Entonces, si estos niños tendrían una persona de referencia positiva, digamos, puede ser un vecino, el bodeguero de la esquina que le recibe, que le escucha, que le ayuda en un problemilla, que cuando lo ve al niño le dé y le diga, ven hijo, ven para acá, y le doy 10 céntimos, 20 céntimos, y si está llorando, ven acá, te acojo. Esa es una persona de referencia positiva. Eso es fundamental para desarrollar la resiliencia, ¿no? ¿Qué duda tengo? Voy donde el viejito. ¿Qué duda tengo? Tengo esta pregunta, no sé qué hacer, siento que me quieren estafar, no voy y le pregunto. Entonces, miren cómo esa persona de referencia positiva se convierte en fundamental para desarrollar la resiliencia en estos chicos. Y eso es una de las cosas que trabajamos, ¿no? Porque la investigación no solo era investigación-intervención, no solo era investigación, ¿no? No solo era ir, recoger y gracias, chao y nos vemos, ¿no? Sino era investigación-intervención. Detrás había también un sentido ético de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, lo que se fortaleció eso fueran cómo los padres desarrollar en ellos ese sentido de referencia para los niños, para sus hijos. Entonces, para ir interviniendo y desarrollando estas secuelas, digamos, en niños ayacuchanos, habría que pensar en actividades o colectivos o instituciones que le den esa fortaleza a los chicos.
Un ejemplo bien interesante es, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Niños Trabajadores. En el Perú hay el Movimiento Nacional, el TATSOP, que tiene una sede en Ayacucho, que es el Mantoc, y los niños iban a trabajar ahí, y ahí se encuentra a los educadores, a los colaboradores que le resuelven, que le orientan desde una mirada amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un espacio muy bonito para desarrollar. De hecho, Tania Pariona ha sido niña trabajadora de Ayacucho y era parte del movimiento en Ayacucho. Llegó a ser delegada nacional del movimiento en Lima y eso fue una referencia que le ha hecho desarrollar en esta parte, ¿no? Ha sido congresista. Es decir, mira cómo una organización, de hecho, desde el enfoque de derechos, desde la organización, desde el escuchar y acoger al otro, puede significar construir un proyecto de vida. Eso es vital, pensar, construir personas, organizaciones, grupos, colectivos de referencia para los chicos. Entonces, desde ahí empieza a apuntalar, digamos, su construcción de sus autoconceptos, su autoestima, su proyecto de vida, desde ese soporte. Eso me parece importante, que no hay, ¿no? Un poco pensando y recordándome, por ejemplo, en Venezuela hay un programa bien interesante. Es un nombrecito que no me acuerdo. Es un programa del Estado que se dedica a capacitar a jóvenes para hacer jugar a la gente, en todos los espacios, en parques, en escuelas, en colegios. Entonces son jóvenes que están capacitados y como son parte de la comunidad, son parte de la institución educativa, están cerca al parque, entonces ellos se saben todas las dinámicas, todos los juegos, y entonces ellos dirigen las dinámicas, dirigen todos los deportes. Entonces es un programa del Estado, es bien interesante. Entonces estos jóvenes que son capacitados, que son colaboradores, se convierten en personas de referencia de los chicos, que es un espacio de referencia fuera de la familia. Lo ideal es que el papá o la mamá o un familiar cercano sea esa persona de referencia positiva, pero si no hay, ¿qué hacemos? Ahí ya no alcanza el Estado. El Estado peruano lo que hace cuando hay estos casos es meterlos a las casas pues, del Estado, ¿no? Y que no son nada recomendables. Entonces, eso me parece fundamental. Lo otro ya son aspectos personales, ¿no? Como la creatividad, el sentido del humor, la empatía y otras capacidades personales, ¿no? Unos son más inteligentes, son más agudos en su pensamiento. A nivel psicosocial, factores como el soporte familiar, la identidad, si el chico se siente bien siendo danzante de tijera y esta es una fortaleza, pues va a fortalecer su resiliencia, ¿no? Es decir, hay todos los aspectos sociales, familiares que le ayudan, ¿no? Si encuentra un clima educativo bonito, acogedor, donde es escuchado, la escuela se convierte en un factor de desarrollo de resiliencia, ¿no? Entonces, a nivel de la familia también, mientras las familias sean más honestas, francas, abiertas, hay una cohesión y un proceso de adaptabilidad, es decir, de una familia de tipo democrática, los chicos desarrollarán mejores actitudes y desarrollará esa capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, eso es un cuadrito como está en la tesis, ¿no? Pero rescatando lo primero sería fundamental, esta persona de referencia positiva. Así es. Sí, sí, es realmente impresionante, ¿no? Como, digamos, en un contexto tan complejo como en los niños ayacuchanos, factores como mencionó lo de la persona, de tener una persona de referencia positiva, puede jugar un papel muy, muy importante, ¿no? Muy crucial. Y pues esto nos hace pensar también cómo podemos, digamos, aprendernos de estas experiencias para poder tener otras intervenciones también que fortalezcan estas capacidades, ¿no? Para futuras generaciones. Y bueno, continuando con la entrevista, y le doy el paso a mi compañera, que le daría ya la última pregunta.
Ya, ok. Sí, Israel, bien interesante lo que mencionas, ¿no? Acerca de los hallazgos que has encontrado en tu investigación, ¿no? Las diferencias de las repercusiones que pudo tener el conflicto armado entre generaciones, esta distancia emocional o las repercusiones que pudo haber también en el tejido social. En ese sentido, pues relacionándolo un poco más con la película esta de La teta asustada, quería consultarte cómo crees que las creencias culturales y los mitos, como la teta asustada, influyen en el procesamiento del trauma en las comunidades afectadas por el terrorismo. Ya. Ok, de hecho la teta asustada es una metáfora, ¿no? De hecho, elaborada antropológicamente y encontrado, ¿no? Por la antropóloga Kimberly Taylor. Y ella recoge esa experiencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso influye en el procesamiento del trauma? Primero, de hecho es una experiencia fenomenológica, ¿no? Ellos lo vivencian así, ellos explican así. ¿Por qué necesitamos? Todos necesitamos explicarnos de alguna forma, ¿no? Alguna realidad que no comprendemos. Partamos de ahí. Entonces, nuestro cerebro, nuestro colectivo procesa, busca entender algo, y si no lo entendemos, decimos que es algo, ¿no? Para entender, porque si no, no lo procesamos. Entonces, para el procesamiento del trauma, decir que la teta se asusta, o la teta que está asustada por el conflicto armado, por todo lo que hemos vivido, y esa leche que de mí que he sufrido, le doy a mi hija, y mi hija tiene eso mismo que yo tengo, entonces no hay otra forma de explicarse, es por la leche. Además, es la cultura, la cosmovisión andina es concreta, siempre va a buscar concreción en los fenómenos, en el pensamiento. Entonces esa es una característica importante que habría que considerarla para todos los procesos que necesitamos trabajar con comunidades andinas, y lo mismo con comunidades andino-amazónicas, ¿no? Y si a la cultura afroperuana habría que conocer en detalle su cosmovisión para cómo esas características recogerlas e incorporarlas en los procesos de intervención o de terapia o de psicoterapia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto de la teta asustada? Primero, es importante para entender cómo es este fenómeno, por qué mis niñas, mis otros niños siempre paran llorando, triste. Inclusive lo que se encuentra Kimberly Taydon es de que había muchos casos de epilepsia. En Ayacucho hay muchos casos de epilepsia, hay muchos casos también de alcoholismo muy fuerte, muy recurrente, ¿no? Entonces, ¿por qué tantos niños con epilepsia? Decía. Entonces, la única forma, o una forma de explicarla, es por la leche. De chiquito que ellos que han tenido, han tomado la leche. Y como le han dado la leche en las cuevas, por ahí en los cerros escondidos, entonces esa leche no era pues no era en el lugar adecuado. Además, hay una cosmovisión andina donde hay un respeto y hay una comunión con la naturaleza. Por eso es de que hablamos del Apu, ¿no? Del Apu, del cerro, hablamos de la Pachamama, hablamos de las lagunas. Entonces, el cerro es un ser vivo. El cerro, la montaña es el Apu, hay que pedir permiso y hay que agradecer. Entonces, estar en una cueva por varios días o meses y ahí dentro de todo eso darle la leche significa, entonces mira cómo junto lo que dice la cosmovisión andina, cómo este cerro no hemos pagado, no hemos pedido permiso, encima estamos huyendo de un conflicto. ¿Por qué nos pasa tanto esto? Buscando explicación, juntamos con este proceso de las secuelas de los niños y buscamos una comprensión de eso. Entonces, lo primerito que nos permite
entender la transmisión, esta transgeneracionalidad de las secuelas, es entender. La teta asustada nos permite entender, ya, una vez que hemos entendido, empezamos a procesarlo. Es por esto, ya entendía. Entender es ya empezar a procesar el trauma, por ejemplo. Entonces, una vez que entendamos, alguien te va a decir, mira, mi hija, ya es por eso, pues, ¿no? Ya, no es novedoso, digamos, ¿no? Entonces lo entendemos. Y por último, nos permite actuar sobre el hecho traumático. Es decir, si ha tomado la leche y es así, habría que cuidar más. Ahora no, ya no vayas al cerro. Y si alguien está triste, preocupada, ya tranquilízate, no le des tu leche ahorita, después le das más tarde cuando estás más calmada, ¿no? Eso pareciera que es real, ¿no? Porque si una mamá le da a su bebé ahora, digamos, se ha peleado con su pareja, está en crisis, la bebé está llorando ya, y el contacto, el vínculo ese de apego que se genera al amamantar, significa es una experiencia bonita, gratificante, de acogimiento. La mamá con los brazos la acoge, la pega a su pecho, y es un contacto fino. Entonces, ¿y qué pasa si estoy renegando y la niña tiene hambre? Entonces ese contacto ya no es una interacción de calidad, simplemente ya toma y ya, ¿no? Entonces, distanciada. Mira, esa comprensión antropológica que a mí me parece muy rica, muy válida además para actuar en futuro, es eso, es cómo cuidamos ahora ese proceso de amamantar. Entonces decimos, no, tranquilízate, yo le cuido a tu bebé, ve, date una vueltita, tómete algo, ya más tranquila vienes y le das. Estoy cuidando el vínculo, ¿ve? Entonces, pero desde la cosmovisión andina es esa, y es válida. Entonces, procesar el trauma desde mitos, desde las creencias culturales, que a veces es menos valorada, desde la psicología, digamos, occidental, clínica, pensar que la teta asustada, muchos cuando le dicen, por la teta asustada, y nos reímos, ¿no? Y decimos, ¿cómo? Y desvaloramos esos conocimientos. Entonces ahí habría que incorporar ese factor importante dentro de la psicología. ¿Qué significa? Y ahora Boaventura de Sousa ya ha incorporado, ¿no?, los saberes, ¿no?, desde la decolonialidad. Entonces los saberes, ya no se habla de un saber, se habla de saberes válidos. Entonces saber que la teta asustada es un proceso, explica muchas cosas, es un saber que ellos tienen y es válido además, ¿no? Entonces habría que incorporar en la psicología esas miradas, ¿no?, la mirada decolonial, la mirada cultural, incorporarla y darles el valor que tienen, tanto para las personas, ¿no? Hay muchos psicólogos clínicos que desmerecen esos saberes y creen que lo que se sabe, lo que estudiamos, es conocimiento más válido o mayor valor, y desmerecen estos conocimientos ancestrales, culturales, construidos culturalmente. Entonces ahí tenemos una tremenda desventaja. Así es. Genial, Israel, gracias. Justamente hace poco una docente nos hablaba de las atribuciones, ¿no?, que es un fenómeno que lo hacían los seres humanos, en donde tendían a buscar una explicación ante cualquier situación o cualquier fenómeno que se presentara, ¿no? Y lo veo reflejado en esta comunidad, ya que ellos pues explicaban el trauma que estaban viviendo mediante su cosmovisión andina, ¿no?, mediante la teta asustada, como una forma de procesar el trauma, ¿no? Y rescato lo que mencionaste acerca de entender o conocer, tal vez que la psicología conozca más acerca de esta cosmovisión andina, lo cual es fundamental para llegar a la comunidad y realizar estrategias oportunas de intervención, ¿no? Te agradezco ello. Ahora
Esa sería la última pregunta. Ahorita esperamos que mis compañeros prendan su cámara para que den algunas palabras. Sí, bueno, agradecemos bastante lo que nos has podido compartir dentro de tu investigación. De hecho, nosotros también de alguna manera estamos como que con más concientización, ¿no?, respecto al tema, porque también estamos llevando justamente para poder hacer este material, ¿no? Y bueno, agradecemos bastante también la disposición, el apoyo que has tenido con nosotros. Y bueno, creo que para finalizar, podríamos tomarnos una fotito, no sé si sería. No sé si alguien, chicos, podría tomarlo porque mi cámara sale verde, entonces me va a salir verde en la pantalla. No hay ningún problema, yo hago la cuenta regresiva. Si gustamos poner... A ver, no, mejor corazones no, porque de ahí se tapa la pantalla, porque eso ahí poniendo corazoncitos se tapa la pantalla, ¿ok? Entonces podemos sonreír a la cámara a la cuenta de 3, 2, 1 y estoy sacando la foto, ¿ok? Así que sonreímos. Muchas gracias, Israel, por esta noche, por toda esta entrevista. Así que 3, 2, 1, fotito. Listo. También te lo vamos a hacer llegar, ¿ya? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Sí, y más bien, si es que abrí un espacio para compartir este tema de la salud mental desde la cosmovisión andina y poder conversar, tal vez desarrollar un poquito más. Es un constructo, ¿no?, que estoy construyendo. Sería interesante, ¿no?, un diálogo. Así es. Muchísimas gracias a ti. Si se da la oportunidad, estaremos encantados de contar contigo. Te lo estaríamos comunicando. Muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Para ti, ¿cómo describirías la época del terrorismo? Hola, yo soy Seferino. Para mí ha sido un tiempo bien sangriento. Todo había cochebomba, reventaban por acá, no se podían salir de noche, apagones, todo daba miedo, no se podían salir a la calle porque todo daba miedo, porque en cualquier momento podía reventar la bomba. Eso es lo que pasaba en mi tiempo, ese tiempo que daba miedo. No se podía, ni en la noche no se podía dormir porque a veces estabas con miedo. Bien, Seferino, cuéntame cómo fue tu experiencia en la época del terrorismo. Para mí, ese tiempo tenía 17 años aproximadamente y yo no he tenido experiencia de verlo así personalmente, pero me contaron lo que pasó allá en la sierra. Mis familiares vivieron esa carne propia, sufrieron, había matanzas. Voy a contar sobre lo que pasó de mi amigo que estaba estudiando en Chuchi, entre varios amigos, unos estarían estudiando secundaria, cuarto año de secundaria, tercero, y se juntaron y comenzaron a participar en la política. Y ahí unos de ellos no querían participar eso y le obligaban, algunos se han escapado y le querían obligarlo y se escapó, le querían matar, algo así. Había un río que se llama Río Pampas, es un río grande. Él se saltó en ese río y se cruzó el río, se escapó. Pero aún así le siguieron, dice, entre varios, noche, y él se escondió, como es monte, se escondió en los árboles. Dice que estaban llamándole, ¿dónde estás? No te vamos a hacer nada, así amaneció, dice todo hasta el día siguiente. Así se salvó y se cambió su nombre y se vino a Ciudad. Eso es lo que pasó, lo que me contó mi amigo. Después me contaron también, había un pueblito. Entonces ese pueblito dice que había varias señoras, la mayoría de sus esposos se habían escapado ya, trabajaban en otras ciudades. Ellos mayormente eran mujeres y una señora que estaba ahí embarazada. Allá le cortaron la cabeza, otro señor, a toditito lo han matado. Y así también del otro pueblo vinieron a ayudarles, algunos a los terroristas, a algunos ellos también lo han matado, lo han enterrado en ese mismo pueblo. Ese me contó, un amigo también me contó eso. Así sucedieron, espero que no suceda nunca más eso porque ha sido muy triste ese tiempo. A veces da miedo salir en la noche. Los que nacieron hoy en el día ya no saben lo que ha pasado, no sienten nada porque lo que sucedió. Por eso hoy en el día acá en Capital muchos provincianos, por eso los cerros todos están llenos.
lleno de gente porque se vinieron escapando a lo que es terrorismo. Entonces ese dolor, por eso mucha gente ha sufrido eso en todos sitios, todas las provincias. El que conoce, el que sabe, el que ha vivido eso, esos tiempos, deberían transmitir a sus hijos. Es necesario ese político. Conclusiones. A partir de la entrevista se pudo identificar en las comunidades expuestas a violencia la presencia de resentimiento, temor y desconfianza hacia las personas externas, siendo estas emociones un producto de las secuelas sociales y personales que desquebrajaron el tejido social. Así también se destaca que la intervención psicológica debe considerar los hábitos, costumbres y el contexto sociocultural, partiendo del concepto de salud mental que desde la cosmovisión andina se concibe como Imatak Hali Yuyay, lo cual se traduce como una memoria fuerte, sana y vigorosa, teniendo un enfoque integral, relacional y en armonía con la comunidad y la naturaleza. Por otro lado, se comprende que la comunidad desempeña un papel central en el proceso de recuperación del trauma, ayudando a reconstruir la memoria colectiva, resignificar los sucesos traumáticos y reparar la salud mental colectiva, permitiendo procesar y reescribir la historia desde un enfoque relacional. Desde las políticas públicas se ve fundamental intervenir desde un enfoque que priorice la reparación del tejido social. Esto implica promover actividades de recuperación colectiva y garantizar una escucha activa de los procesos de las comunidades afectadas, reconociendo sus necesidades. En cuanto a la resiliencia, se ve la necesidad de contar con una persona de referencia positiva o red de apoyo para su desarrollo o fortalecimiento, lo cual permite además modificar autoconceptos, fortalecer la identidad y promover un clima favorable. Finalmente, se destaca que las creencias culturales son esenciales en el procesamiento del trauma. En la película La teta asustada, se refleja la cosmovisión andina sobre la transmisión del trauma a través de la lactancia, evidenciando la importancia de comprender estas perspectivas para intervenir eficazmente en las comunidades.